Hola, mi nombre es Darío Spalzini y soy docente del área Físico-Química de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR. Siguiendo con el tema de los fenómenos de superficie, en esta clase vamos a ver la absorción. En ella veremos los siguientes aspectos: definiciones, la termodinámica del proceso, las isotermas de Langmuir y las de Freundlich. Y por último veremos la forma de calcular los parámetros de esas isotermas a través de linealizaciones. De acuerdo a la IUPAC, la absorción es el incremento en la concentración de una sustancia disuelta en la interfase de un condensado y una capa líquida o gaseosa, debido a la operación de fuerzas de superficie. Por lo tanto, el fenómeno de absorción ocurre en interfaces sólido-líquido y sólido-gas. No se debe confundir con el fenómeno de absorción, que es la penetración de un componente en la masa del otro. La absorción es la acumulación de ese componente, ya sea disuelto, líquido o gaseoso, a nivel de la interfase de un sólido. Para comprender mejor la diferencia entre ambos fenómenos, podemos acudir a la siguiente figura, que es un poco menos académica. La absorción tiene en cuenta dos elementos: el adsorbato, que es la sustancia que se absorbe, por ejemplo gases como nitrógeno, oxígeno, o solutos disueltos como colorantes, ácidos o sales. También está el adsorbente, que es el sólido sobre cuya superficie se produce la absorción ¿de quién? Del adsorbato. Como absorbentes tenemos metales como el paladio, platino, óxidos, el carbono y el gel de sílice. Cuando consideramos el proceso de absorción, debemos tener en cuenta que se produce un equilibrio entre el adsorbato, que se encuentra en fase fluida, ya sea líquido o gaseoso, con la superficie, para dar lugar a ese adsorbato absorbido sobre la superficie, absorbido sobre el adsorbente. Al considerar el cambio de energía libre estándar de este proceso, este valor es negativo, ya que es un proceso que se encuentra desplazado hacia la absorción. Si vamos a observar el signo del cambio de entropía, este signo tiene la entropía, el cambio de entropía tiene un valor negativo, ya que se produce un ordenamiento. ¿Debido a qué? A que las partículas del adsorbato que se encuentran en un gas, por ejemplo, al absorberse sobre la superficie del absorbente, quedan retenidos e inmovilizados. Esto constituye un ordenamiento del sistema y da lugar al delta S negativo. Considerando que el cambio de entropía es negativo, nos queda que el cambio de entropía estándar debe ser negativo también, debe ser un proceso exotérmico que libere calor. ¿Debido a qué? A que el proceso de absorción es un proceso que va a estar entálpicamente conducido en la mayoría de los casos. Ahora bien, al considerar los cambios de entalpía, podemos tener, por un lado, una absorción física o fisisorción. Esto se produce cuando la interacción entre el adsorbato y el adsorbente está dado por las fuerzas de Van der Waals. Se produce una absorción física y el cambio de entalpía o la energía liberada a presión constante va desde menos 1 a menos 10 kilocalorías por mol. Por otro lado, si se produce una absorción química o quimisorción, la interacción entre el adsorbato y el adsorbente es de naturaleza química, pues
pueden formarse enlaces covalentes o enlaces iónicos y la energía liberada vemos que es mucho mayor. El cambio de entalpía estándar va desde menos 10 a menos 20 kilocalorías por mol. Ya veremos otras diferencias entre la absorción física y la absorción química. Además de los aspectos entálpicos ya vistos, para ver las diferencias entre la absorción física y química vamos a analizar las características de la absorción de gases. En una primera instancia vamos a ver la cantidad de capas que se pueden absorber en cada caso. En la absorción física, cuando una monocapa de gas absorbido cubre completamente la superficie del sólido, las interacciones intermoleculares de Van der Waals entre el gas absorbido y en la monocapa y las moléculas de gas pueden conducir a la formación de una segunda, tercera, cuarta, etcétera capas, por encima de ciertas presiones. Por lo tanto, la absorción física puede dar lugar a multicapas de moléculas absorbidas. Por otro lado, en la absorción química, cuando una monocapa de adsorbato cubre completamente el absorbente, no es posible que se produzcan más reacciones químicas entre el gas y la superficie. Por lo tanto, solo se puede formar una monocapa. Se debe notar que en ciertas ocasiones se puede producir una absorción física sobre una monocapa absorbida químicamente. Estas diferencias entre la cantidad de capas en la absorción física y la absorción química conduce a diferencias en el aspecto de las isotermas de absorción. Una isoterma de absorción es una representación gráfica de la cantidad de adsorbato dividida la cantidad de absorbente en función de la presión del gas en equilibrio con el gas ya absorbido, todo a temperatura constante. En la absorción física se observa que a la presión de vapor del gas se absorben cada vez más moléculas debido a la formación de las multicapas. Dependiendo de la naturaleza del absorbente, las isotermas pueden tener distintos aspectos. En la absorción física no se produce una saturación de la superficie del absorbente. Las isotermas, en el caso de la absorción química, muestran el siguiente aspecto, donde se observa que por encima de cierta presión no se pueden absorber más moléculas de gas, ya que se produjo la saturación de la superficie del absorbente. En 1918, Irving Langmuir propuso un modelo simplificado considerando el equilibrio de absorción-desorción para deducir la ecuación de un isoterma que lleva su nombre. Los postulados del modelo de Langmuir son los siguientes. Se debe formar una monocapa, debe haber una distribución uniforme de los adsorbatos en la superficie, la absorción se produce en sitios específicos presentes en la superficie absorbente, no ocurren interacciones laterales entre las moléculas absorbidas y las que se encuentran a su alrededor también absorbidas. Se produce una saturación de la superficie y se produce un equilibrio absorción-desorción. El fenómeno de absorción es el proceso mediante el cual las moléculas de adsorbato se unen a la superficie, mientras que el proceso de desorción es el proceso contrario, donde las moléculas de adsorbato se separan de la superficie. El equilibrio de absorción-desorción se encuentra determinado por una velocidad de absorción, que depende de una constante de velocidad, y por una velocidad de desorción. Vamos a definir a la fracción
de sitios ocupados como θ, que es la relación entre el número de sitios ocupados y el número de sitios disponibles. Por lo tanto, 1 menos θ representará la fracción de sitios desocupados. La velocidad de adsorción tiene la siguiente expresión, donde la P representa la presión de equilibrio. N sub S es el número total de sitios por unidad de masa del adsorbente. K es la constante de velocidad de adsorción y el producto N sub S por 1 menos θ representa la totalidad de sitios libres. De forma similar, la velocidad de desorción será proporcional a la cantidad de sitios ocupados. En el equilibrio, recordando lo que vimos otros años en cinética, ambas velocidades se igualan. Por lo tanto, el factor número total de sitios por unidad de masa absorbente se puede simplificar. Agrupando los factores que llevan θ, nos queda que θ sobre 1 menos θ es la constante de velocidad de absorción sobre la constante de velocidad de desorción por la presión de equilibrio. Esta relación entre las constantes de velocidad representa la constante de equilibrio de absorción que representamos con la letra B. Pasando el denominador de izquierda a derecha y distribuyendo, queda esta expresión que vemos aquí. Ahora, si el último término de la derecha pasa sumado a la izquierda y sacando factor común θ, nos queda esta nueva expresión, que luego, al despejar θ, queda la relación que θ es igual a B por P sobre 1 más B por P. Una digresión. En algunos textos, como en el castellano, la constante B se representa con la letra K mayúscula. Si definimos a N sobre W como el número de moles absorbidos por unidad de masa de absorbente y considerando cuando todos los sitios están ocupados, por lo tanto a la constante A, que representa el número máximo de moles absorbidos por unidad de masa del absorbente, o sea el N sobre W máximo, por lo tanto la fracción de sitios ocupados será la relación entre N sobre W y A. Reemplazando θ por su igual y pasando el término A del denominador al numerador, queda la expresión final de la isoterma de Langmuir. El aspecto de la isoterma es el que ya vimos para la absorción química, en que se produce la saturación de la superficie del absorbente. Vamos a analizar ahora qué es lo que ocurre a altas presiones. Viendo los dos términos del denominador, el producto B por P es mucho mayor que 1, por lo que este término se puede despreciar. B por P del denominador se simplifica con el factor B por P en el numerador y queda que N sobre W es A, la capacidad máxima de absorción. Esto es cuando la superficie se encuentra totalmente saturada y el valor de N sobre W es constante. Por otro lado, a bajas presiones, el producto B por P ahora es despreciable con respecto a 1. Por lo tanto, va a quedar que N sobre W va a ser igual al producto de A por B por P, lo que implica que a bajas presiones, cuando la superficie absorbente no se encuentra saturada,
N sobre W es proporcional a la presión. La constante de proporcionalidad, esto es, la pendiente inicial en la isoterma de Langmuir, es el producto de A por B. La representación de N sobre W en función de la presión se denomina isoterma directa. Para caracterizar un proceso de absorción debemos ser capaces de, a partir de los datos experimentales, poder calcular el parámetro A, esto es, el N sobre W máximo, y el parámetro B, la constante de absorción. Una forma sencilla, sin tener que recurrir a ajustes no lineales de los datos, es a través de las linealizaciones. La doble recíproca se deriva de intercambiar numerador por denominador de la expresión del isoterma de Langmuir, ya que al hacer esto se puede graficar W sobre N en función de 1 sobre P. Si los datos experimentales ajustan al modelo de Langmuir, los datos de estas gráficas se dispersarán en una recta cuya pendiente es igual a 1 sobre A por B y su ordenada al origen a 1 sobre A. Debemos tener algo en cuenta, ya que muchas veces nos vamos a encontrar al resolver los problemas o leer distintos textos, es que muchas veces N sobre W se reemplaza por B. B representa el volumen del gas absorbido por unidad de masa del absorbente. Calculando dicho volumen en condiciones normales de presión y temperatura. Teniendo en cuenta este reemplazo, la expresión de la isoterma de Langmuir quedará de la siguiente forma. Y la doble recíproca, o sea, intercambiando un numerador por denominador, quedará de esta forma. Otras formas de linealizar los datos experimentales que ajustan al modelo de Langmuir parten de la expresión de la doble recíproca. En una primera forma de linealizar, se multiplican ambos miembros por B. Quedan entonces, en una primera instancia, la siguiente expresión. Luego de sencillos pasos que se deja como ejercicio, se llega a esta expresión, donde se grafica B sobre P en función de B. Los datos ajustan a una recta cuya pendiente es menos B y la ordenada al origen es tiene el valor de A por B. En una segunda forma de linealizar, se multiplican ahora ambos miembros por P, llegando a esta expresión. Entonces se grafica P sobre B en función de P. La pendiente es el recíproco del valor de 1 sobre A y la ordenada al origen es igual a 1 sobre A por B. Recuerden para un futuro, cuando estudien el tema de fijación de pequeños ligandos a macromoléculas, los mecanismos de linealización vistos aquí. Antes que Langmuir describa su modelo de absorción, en 1909 Freundlich establece una ecuación empírica que relaciona la cantidad absorbida con la presión de un gas que se absorbe, donde K y A son constantes empíricas, son parámetros de ajuste que no tienen un significado físico como los parámetros del modelo de Langmuir. La ecuación de Freundlich ajusta bien los datos a presiones o concentraciones bajas, pero falla a altas presiones o concentraciones altas. La isoterma directa de Freundlich se puede linealizar
representando gráficamente el logaritmo de n sobre w en función del logaritmo de p, para poder determinar los parámetros k y a partir de los datos linealizados. Por último, para tener en cuenta, la absorción de adsorbatos en solución sobre superficies sólidas son válidas la isoterma de Langmuir y Friendlich, reemplazando la presión por C, que es la concentración de adsorbato libre en equilibrio con el adsorbato absorbido. De esta manera, la expresión matemática del modelo de Langmuir y de Friendlich quedan con el reemplazo de la forma que se muestra aquí.